Buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Los saludo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias por su amor, por su bondad, por su infinita misericordia. Gracias, Dios, por este día que nos presenta para gozarlo, vivirlo así tal como viene, seco, hermoso, con buen sol. Y gracias, Señor, porque nos ha permitido un descanso de nuestro cuerpo a través del sueño. Nos alimentaste y nos diste este nuevo día, la cual queremos vivirlo para ti, Señor amado, en santidad y en amor para contigo. Oh, gracias, Señor mío, porque todas las bendiciones venidas de ti son agradables. Todo lo que tú das realmente es una bendición para nosotros. Hoy también queremos pedirte, y siempre pediremos, que día tras día nos aumente en sabiduría y en amor para con Dios, para contigo y para con los hombres. Necesitamos, Señor mío, entender cada día más la palabra para que, poniéndola por obra, podamos agradarte, Señor mío. Y también así poder hacer caso y evitarnos tantos inconvenientes y problemas, porque el desconocimiento de ella lleva a ese punto. Así que bendícenos, Señor mío. Oro por cada persona del grupo, la familia en Cristo, de todos aquellos que tú me has permitido conocer, Señor mío, y que han obedecido a ti a través de la palabra para seguirte en amor. Y todos aquellos que vienen a ti, que tú agregas, añades a la iglesia para que sean salvos, Señor mío. Ayúdenos para alcanzarlos con tu palabra, para que conozcan bien, todos conozcamos bien tu palabra, Señor mío, y así poder agradarte en todo tiempo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nosotros estamos terminando dando la solución al problema de el recasamiento, como también el adulterio, porque quien vive en recasamiento o se casa doble vez, sin ser lícito, desde luego para Dios, para los hombres sí, porque precisamente aceptan el divorcio entre personas casadas, desatendiendo o ignorando la palabra de Dios. Así que nosotros habíamos puesto esa notica anteriormente, que cuando una persona por cualquier motivo se encuentra viviendo en estado de recasamiento, o sea, volviéndose a casar después de haber sido casado ya una vez, sin enviudar, y aprende la palabra de Dios, entiende la palabra de Dios, que eso no es un estado lícito delante de Dios, y que ya no quiere seguir viviendo en ese adulterio, en esa manera que no es lícita para con Dios. Más conociendo también que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. ¿Qué tiene que hacer entonces? Y leímos el pasaje que está en Gálatas 5:19 al 21. Vayamos otra vez allí, busquémoslo, mis hermanos, y empecemos ahí me interesa que lo repitamos, pero de ahí sacamos la solución. Miremos lo que dice la palabra de Dios entonces. Búsquelo, mi hermano. Gálatas 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, ahí ya está dado el tema en que estamos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y el 20 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces está bien claro, no lo dice una persona, lo dice la palabra de Dios,
Simplemente los que estén en este estado y mueran van a perder la salvación, no heredarán el reino de Dios. Esto es un aviso claro y necesario tenerlo en cuenta. Pues Dios mismo da la solución a través de su palabra, ya que su misericordia nos enseña de la siguiente manera. Vamos a mirar entonces la solución. ¿Qué podemos hacer cuando ya hemos estado en ese estado de recasamiento, viviendo en adulterio por desconocimiento de la palabra? Pero mire la misericordia de Dios tan grande que Él nos da la respuesta en Mateo 19:11. Recuerda que habíamos quedado ahí para que miremos sobre los eunucos que habla en este pasaje que vamos a leer y que es necesario tenerlo bien claro para solucionar el problema, si es que lo tenemos cualquiera de nosotros o cualquier persona, poder ayudarle y que de pronto desconoce esta gran verdad. Entonces Mateo 19:11 al 12, que nos da la respuesta, miremoslo así. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Primero que todo, aquí está diciendo que no todos van a recibir con beneplácito esta palabra, porque se agradan mucho en lo que están viviendo, en lo que están haciendo, pensando que están bien. Vamos a ver si conociendo la palabra amarán más la salvación o el seguir viviendo en ese desorden, en ese pecado de adulterio. Entonces, él está diciendo, claro, aquí no todos van a ser capaces de recibirlo. Es difícil, pero no imposible el llegar a hacerlo si es que amamos la salvación. Entonces dice el 12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, sigue mostrando Dios a través de su palabra la libertad que nos da, ¿sí? Ese libre poder de decisión. Entonces, aquí está claro, el que sea capaz de recibir, recíbalo, que lo reciba. Entonces, lo que estábamos mirando es qué es sobre estos eunucos. Aquí nombro a 3 clases de eunucos. Vamos a ver cuál solución nos va a servir para aplicarla a nuestra vida y ser salvos. Entonces, así como vemos a través de la palabra de Dios, hay 3 clases de eunucos, los cuales vamos a conocer. El primero, lo está diciendo Mateo 19:12, pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Estos son que por nacimiento nacieron sin el miembro viril, no tienen el miembro del hombre, el viril. Entonces estos son los que no pueden hacer uso de su miembro viril para la relación sexual. No pueden, no lo tienen. Nacieron así desde el vientre de su madre. Estos eran los que servían al rey porque el rey tenía muchas concubinas. Acuérdese que antes era un privilegio servirle al rey. Era un privilegio. Entonces estas personas eran privilegiadas porque podían estar en la casa del rey con todos los favores del rey, cuidando sus concubinas, ¿ve? La esposa más las concubinas que tenía. Recuerda que el rey Salomón tuvo 1000 concubinas. Imagínense eso. Entonces un solo eunuco no podía atenderlas a todas. Era las que
le hacían el favor de alistarle la tina para el baño, para que echara sus perfumes, la tuviera arreglada. Bueno, todo lo que necesitara la reina o la concubina, ellos estaban ahí dispuestos para ello. Bueno, estos eran los eunucos que nacían así desde el vientre de su madre. Ahí no podía hacerse nada, ya así nacieron, así se quedaban, pero tenían ese gran privilegio y había muchos que deseaban hacerlo, pero no podían porque habían nacido con su miembro común y corriente y el rey no iba a poner en peligro a sus concubinas ni a su esposa o a la reina, no podía. Entonces para eso se usaban los que fueron nacidos así desde el vientre de la madre. Bueno, pero también dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Este es el número 2 que nos muestra ahí. Estos son aquellos que para poder tener el privilegio de servirle a su rey en el cuidado de sus doncellas, o concubinas, renunciaban a su miembro viril por medio de la castración. ¿Ah? Esto quiere decir emascular, que quiere decir también en latín privat y masculus, macho. Esto es una palabra que viene del siglo XIII y quiere decir suprimir los órganos viriles masculinos. ¿Ah? Esto lo puede encontrar en un diccionario enciclopédico. Este resultado, este significado. Es un diccionario enciclopédico general de la lengua castellana. Entonces allí está hablando sobre qué es esto de hacerse eunuco por los hombres, o sea, mandarse quitar su miembro viril para que así pudiera servirle al rey sin que él vaya a tener desconfianza de que va a pasar algo con sus concubinas. La tercera enseñanza es el tercer eunuco que habla la palabra. Dice, hay eunucos que así nos hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces aquí vemos cuando una persona está viviendo entonces en adulterio y decide apartarse del pecado, haya la misericordia de Dios. ¿Sí? O sea que no tiene necesidad de irse a cortar su miembro viril, sino que habla con quien se haya recasado y que esté viviendo, no necesitando que se separen, porque puede haber el caso de que hay hijos todavía en esa unión, pudo haber hijos, ¿cierto? Entonces no pueden de pronto dejar ese desorden ahí social de un hijo abandonado. Pueden seguir viviendo juntos, pero hacen el compromiso tanto la mujer con el hombre de vivir aquí podríamos decir eunucamente, o sea, eunucos ambos, sin necesidad de hacer ningún tipo de castración. ¿Sí? Entonces aquí sería para el hombre que no fuera castrado y poder vivir juntos pero sin hacer uso de la relación sexual. Esa es la tercera solución que da aquí la palabra de Dios, que hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios, de los cielos. O sea, por causa de la salvación, prefieren no volver a llegarse uno al otro y vivir únicamente haciéndose en compañía, amándose si quieren amarse de corazón sincero, respetándose, pero no llegando a tener el acto sexual. Entonces es la manera que Dios entrega como solución a cada persona, a la pareja que esté viviendo esta situación. Por eso les decía que en este momento hay muchos que incluso tenido pastorado, son pastores, están viviendo en este pecado, y sería bueno que revisaran la palabra de Dios para que recibieran esta palabra. Por eso dice claro, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.
¿Ve? Entonces espero que si alguien está pasando por este inconveniente, este problema, pueda recibir esta palabra con solicitud, con amor, y ponga en una balanza qué es mejor. En esa balanza tiene que inclinarse a su corazón. Si vale la pena seguir viviendo en pecado, separados de Dios y perder la salvación, o más bien hacer caso a la palabra de Dios y tomarla, recibirla, como dice, el que sea capaz de recibir esto la reciba, haga con quien vive, con esa persona que vive, haga esta aclaración para que de acuerdo mutuo entonces no vuelvan a hacer el acto sexual. Eso es todo. Es difícil, por eso dice, no es fácil que sea capaz que lo reciba. Entonces cada uno va a tener en cuenta. Si lo puede hacer, pues qué rico porque va a ser para Dios. Quiero hacer una notica antes de pasar al siguiente tema. Quien lo recibe se aparta y se aparta. Quien lo recibe y se aparta es porque quiere vivir en función de agradar a Dios y que además ama su salvación, o sea, quiere heredar el reino de Dios. Eso es todo. Así que mis hermanos, ahí terminamos ese tema y vamos a pasar al siguiente tema que está en la palabra de Dios en Mateo 5, 33 al 37 y nos va a hablar sobre Jesús y los juramentos. Jesús y los juramentos. Mateo 5, 33 al 37. Dice así la palabra de Dios. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, aquí ya habla Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Anteriormente era lícito jurar, en los tiempos antes de Cristo, se podía jurar y siempre se juraba por uno mayor, ¿no? Acuérdese de eso, que un juramento se hace por alguien mayor. En este caso juraban por alguien mayor que era Jehová o Dios. No había alguien mayor ni lo hay que Jehová. Pero está lícito en el tiempo en que no había venido Jesús. Entonces, cuando viene Jesús, nos da esta enseñanza que hemos leído. Por eso empieza a decir, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, ¿ve? O sea, antes de la venida de Jesús. Pero como ya viene Jesús, entonces Él ya nos va a hablar claramente allí y nos va a decir que ya no es lícito el jurar, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo claro, no perjurarás. Perjurarás quiere decir jurar en vano. Eso es perjurar. Sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Tus mandamientos porque es para nosotros, ¿no? Los mandamientos para el hombre. Entonces, al Señor dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero a eso es lo que decía en lo anterior. Dice, pero yo os digo, ahora dice el Señor Jesús lo siguiente en cuanto a ello. Vuelvo y lo leo para entenderlo bien. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Esto era lo que ellos decían. Decía que cumplieran a Dios los juramentos, que no fueran a incumplirlos. Perjurar es incumplimiento de un juramento. Eso era lícito hasta ahí. El 34 ya habla cuando viene Jesús. Entonces él dice, pero yo os digo, o sea, ya Jesús nos dice a nosotros, no juréis en ninguna manera, o sea, no hay forma, de ninguna manera él acepta que vayamos a
a jurar, no es lícito, o sea, vamos a cumplir esos mandamientos. Entonces, en adelante, si lo hacías, ya sabes, no vamos a jurar por nada, ¿sí? Pero yo digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, pues el cielo es más alto que nosotros y es mayor a muchas cosas en la tierra, ¿cierto? A todo prácticamente. Porque dice del cielo, dice, porque es el trono de Dios. Entonces no podemos jurar por algo que no nos pertenece. Todavía, ¿no? Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Entonces la tierra es donde nosotros nos paramos, es el estrado de nuestros pies. Eso es ajeno, eso no es de nosotros. Entonces cuando se jura es por algo de nosotros, pero mayor, que sea de nosotros. Pero la tierra no es de nosotros. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, eso pertenece. Jerusalén le pertenece a alguien, ¿sí? Anteriormente le pertenecía al rey que estaba allí, ¿cierto? Pero hoy le pertenece al gran rey, o sea, a Jesucristo. A Jesucristo le pertenece. Eso no es de nosotros, ese trono. Así que no se puede jurar por ello. Ni dice que tampoco, ni por tu cabeza jurarás. Aquí puede decir alguien, pues yo sí puedo jurar por mi cabeza porque es mía. No. Recuerde que hablamos de que cuando nosotros leímos allá en la palabra de Dios sobre el templo del Espíritu, que es el cuerpo, dice que tenéis el Espíritu y el cuerpo, la cual no sois de vosotros. De nosotros no es nada, mis hermanos, ni siquiera lo de la cabeza. Ni por tu cabeza juraréis, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. La cabeza pertenece a quien pueda hacer lo que quiera, con la cabeza y con todo el cuerpo, ¿eh? Entonces aquí nos aclara de que por estos medios que nos da a entender ahí, que no podemos jurar por nada, como nos lo acabo de decir, en ninguna manera. Y aquí en cambio nos da un consejo muy claro. Así que la tierra es propiedad divina. Mía es toda la tierra, porque mía es toda la tierra. Entonces estamos viendo las propiedades divinas. La tierra le pertenece a quién entonces? A Dios. Es una propiedad de nuestro divino Dios. Así que eso no nos pertenece a la tierra. En Levítico 25:23 también nos habla sobre la propiedad divina. Dice así: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Eso es ya generalizado, mis hermanos, y por siempre. ¿Ve? El hombre es extranjero ante Dios, ¿cierto? Aquí lo está diciendo. Pero mire esta enseñanza que vamos a recibir aquí, mis hermanos. Somos extranjeros ante Dios y así lo dice la palabra. La tierra no se venderá a perpetuidad. Primero acuérdase que la palabra perpetuidad es que tiene un tiempo. O sea, a 5 años, a 10 años, a 20 años. No se vende a perpetuidad. ¿Ve? Y es lo que se ve ahora. Venden la tierra, los lotes, las casas que están ahí, los edificios, la propiedad horizontal, todo que ellos lo venden a perpetuidad por un tiempo. ¿Ve? Y uno paga esa propiedad por un tiempo, ¿ve? Por un largo tiempo. Y después dicen que es de la persona, pero eso no sigue siendo de la persona, porque de todas maneras tiene que seguir pagando impuesto, tributo. Eso nunca se va a acabar de pagar una persona lo que dicen que es de él. Eso no es así. Aquí nos está hablando el Señor, y miremos esta enseñanza bonita, que nosotros somos forasteros. Dice, porque mía es la tierra. O sea, nadie puede vender la tierra, porque mía es la tierra. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Cuando Él dice que somos forasteros para conmigo, es cuando no somos hijos de Dios. Y tú ya sabes que el ser hijo de Dios
lleva consigo el haber nacido de nuevo. Mire, volvemos a tocar ese tema. Yo les dije a ustedes que ese tema iba a estar por siempre y tiene que estar siempre en nuestro léxico, porque es lo que quiere Dios. Él quiere nuestra salvación y el que no nace de nuevo no puede ser salvo. Entonces aquí nos está llamando extranjeros, mientras que nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque ya no nos va a llamar más forasteros, nos va a llamar hijos, ¿eh? Y cuando uno es llamado hijo por su padre, ¿sí o no? Aquel que es llamado hijo de Padre Dios ya tiene herencia de la tierra prometida. Y estamos hablando de la tierra, ¿no? Que la tierra es de Dios. Pero Él hace esto para que entendamos que hay una herencia, ¿eh? Que es la tierra prometida. Y la tierra prometida, que fue para los antiguos, cuando pasaron el Jordán, allí tenía esa tierra prometida, donde fluía leche y miel, porque el Antiguo Testamento es sombra de lo que ha de venir, o sea, de lo nuevo, del Nuevo Testamento, sombra del Nuevo Testamento. Lo que viene nuevo, entonces, para nosotros, los que estamos después del nacimiento de Jesús. Y esto que nos ofrece, que les ofreció antes a aquellos antiguos, que era la tierra donde fluía leche y miel, para que nosotros sepamos que la tierra que Él nos ofrece ahorita es la salvación y la vida eterna. ¿Ve? Pero ¿quién la va a heredar? No lo van a heredar los forasteros, no la van a heredar los siervos o cualquier otra persona. No. Toda herencia la reciben los hijos. Toda, oigan esto, en el cielo y aquí en la tierra. La herencia la reciben única y exclusivamente los hijos. Pero para recibir esa herencia, nos toca es quitarnos ese título de forasteros. Y Él nos da en la palabra, acuerde que ya lo estudiamos por allá en Juan, en el Evangelio del Apóstol Juan, en el capítulo 1. En el 12 y 13, allá dice que nos da una potestad para llegar a ser hechos hijos de Dios. O sea que no somos hijos de Dios, como si fuéramos forasteros. Pero Él dice que nos da una potestad, o sea, un poder que tiene la palabra de Dios. Esa palabra de Dios tiene un gran poder de hacernos hechos hijos de Dios. O sea, fabricarnos como hijos de Dios. Y cuando llegamos a ser hijos de Dios, entonces ahí podemos decir, vamos a heredar la tierra prometida. ¿Ve? Ya no somos forasteros. Vuelvo y leo el versículo, Levíticos 25 al 23. Lo leo porque ya lo entendimos, porque ya hubo aclaración. Entonces la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía. Está hablando Jesús. Pues vosotros, Jehová. Pues vosotros sois forasteros y extranjeros para conmigo. Primer libro de Crónicas 29:14. Miremos allí. En el primer libro de Crónicas 29:14 dice, hablando de las propiedades divinas, de aquí ya hablamos anteriormente que la tierra le pertenece a Él, ¿no? Ya hemos visto dos pasajes. Este tercer pasaje dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Aquí está hablando que todo es de Dios, y de todo lo que recibamos tenemos que darle a Dios porque eso es de Dios, todo es de Dios. Así que cuando Él nos da, cuando recibimos de la mano de Él, nosotros tenemos que apartar para Él, como agradecimiento, lo que ya está escrito en la palabra de Dios, la 10ª parte. Está hablando del diezmo. Entonces nosotros siempre lo que tengamos lo recibimos de parte de Él. Por ejemplo, si tú tienes un empleo, no lo tenías antes, y tú oras para que Dios se lo dé,
¿cierto? Oras a Dios Padre en el nombre de Jesús para recibir ese empleo. Si no tenías ese empleo, ¿quién te lo dio? Dios. ¿Y para qué te das empleo? Para que tengas una paga y puedas vivir y comprar las cosas que necesitas. Entonces eso no lo tenías. ¿Quién te lo puso en tu mano? Dios. Lo que recibes por ese trabajo, lo recibes de parte de Dios. Así se lo da el patrón. Dios hace que ese patrón te pague a ti. Cuando Él pone esto en tus manos, entonces tú inmediatamente tienes que ser agradecido con Dios. Porque prácticamente te lo dio Dios usando al patrón para que tú lo recibas. ¿Ve? Entonces la palabra es clara, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos. O sea, todo pertenece a Dios. Pero agradecimiento es quien da a Dios. Salmo 24:1. Bueno, ya el Señor nos da a entender en esta palabra que no podemos jurar por ninguna manera. Entonces, aquí puede entrar alguien a pecar fácilmente si no atiende, si no hace caso a esta palabra. ¿Eh? Pero nosotros tenemos que ser muy obedientes, mis hermanos, para no caer en estos errores. Entonces quiero decirles, mis hermanos, que el ligero de labios peca. Cualquiera persona que sea ligera de labios va a entrar en pecado, porque el ligero de labios pues se va a comprometer, va a jurar. Y ahí va a entrar en un grave problema. El propósito de esta palabra es para que seamos prudentes, para con las promesas que hacemos o para con los compromisos que adquirimos. No sea que nos enlacemos cuando abrimos nuestros labios a la ligera, quedando mal a Dios o a alguna persona, sabiendo que nuestro testimonio, ese testimonio que hemos de tener nosotros, debe ser acorde con la doctrina que hemos aprendido. La doctrina que nosotros hemos aprendido del Señor es que seamos justos, misericordiosos, de la verdad, o sea, no mentir. Y cuando yo hablo con alguien algo, tengo que cumplirlo, porque si no estaría mintiendo a la verdad. Entonces, acuérdate que siempre que te vayas a comprometer de palabra, entonces debe estar muy seguro de cumplir. No debe de comprometerse cuando de pronto hay peligro de quedar mal, porque entonces vas a caer en este error. Te voy a dar unas palabras para que te acuerdes siempre de ellas. Acuérdate siempre que te vayas a comprometer. Cuando vayas a adquirir un compromiso, acuérdate de estas palabras. El que voluntariamente se compromete, obligatoriamente cumple. Oigan esto, el que voluntariamente se compromete, obligatoriamente cumple. Así que nos toca, hermanos, porque Dios quiere que seamos de la verdad. Por eso dice Mateo 5:33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Se puede oír muchas cosas de muchas personas, pero al que debemos obedecer es a Dios antes que a los hombres. Y Él nos está diciendo que no nos comprometamos, que no nos metamos en juramentos, si no los vamos a cumplir. Hechos 4:19 dice, Hechos 4:19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces aquí está claro, cuando está diciendo que algunos dijeron antes, muchos dijeron antes, pero aquí está hablando el Señor. Entonces lo más justo es que obedezcamos al Señor. Allí Pedro nos está dando ese ejemplo, cuando estaban allá, que lo estaban poniendo en contradicho, y esos sacerdotes y los que estaban allí
haciéndolos, fastidiándolos porque ya la palabra de Jesús. Entonces le dice Pedro más y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos están obedeciendo, llevando la palabra del Evangelio. Dicen, así nos echen a la cárcel, lo que sea, nosotros le obedecemos primero a Dios, pero a ustedes no. Eso no es desobediencia, eso no es algo que vaya a estar pecando por hacer caso a Dios. Más bien, si hace caso al hombre, sí estaría pecando. También en Hechos 5:29 nos dice de la siguiente manera. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Entonces, hermanos, obedezcamos la palabra de Dios, no nos comprometamos. Primero que todo, no jurar por nada. Y segundo, no comprometernos si no vamos a cumplir, porque estamos haciendo ahí un testimonio falso. Aparte de un juramento, también un testimonio malo. Perjurar, no se le olvide que es jurar en falso o jurar en vano. Eso quiere decir perjurar. Acordémonos siempre que es un mandamiento el no tomar su santo nombre en vano. ¿Sí? Acordemos siempre que esto es un mandamiento. Y Él nos dice en este mandamiento que no vayamos a tomar su santo nombre en vano, o sea, no ir a jurar en vano. Y acá de decirnos que no, esta palabra nos quiere decir que no juremos. Y aquí acabamos de leer que no juremos por nada. Está claro, ese asunto está claro. Éxodo 27, miremos allí en la palabra de Éxodo 27. Mire lo claro que dice esta palabra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Ve? Así que ya no sería inocente. Y más cuando hemos conocido a través de la palabra que no se debe jurar. Porque lo que dijeron los otros, eso fue lo que dijeron los antiguos. ¿Recuerdas que lo leímos? En Mateo 5:33, en la parte B, dice, cumplirás al Señor tus juramentos. Pero ya fue aclarado de que antes era lícito, antes de venir Jesús. Entonces, otra cosa es lo que nos dice nuestro Señor Jesús. Ahí mismo en ese pasaje de Mateo 5:34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ahí lo está especificando además, está diciendo por qué motivo. Dice porque ni por el cielo, porque es el trono de Dios, o sea, eso es de Dios, ajeno. Si tienes algo por qué jurar tú, jura, pero es que tú y yo no tenemos nada. ¿Ve? Eso todo lo que tenemos pertenece a Dios porque ha venido de parte de Él. Así que no nos metamos con lo ajeno. Pues el trono es de Dios, no es nuestro. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Cuando dice el gran rey es de Jesucristo, que tiene un dueño. Entonces esto también es propiedad divina. Todo es propiedad divina prácticamente. Vamos a hablar sobre algunas propiedades divinas para que entendamos bien que nada nos pertenece, mis hermanos. Nada nos pertenece. A lo que a nosotros nos pertenece es administrar nuestra vida bien, delante de Dios y de los hombres, dando buen testimonio y haciendo muchos, o sea, todo cuanto hagamos para agradar a Dios y poder así tener la salvación. Esa sí va a ser nuestra, la salvación, pero también viene de parte de Dios, a través de Jesús. Éxodo 19:5. Vamos a empezar a mirar aquí algunas propiedades divinas. Dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Acaba de decirlo.
Mía es toda la tierra. Ese versículo allí en el Salmo 24:1 dice así. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si es la propiedad divina, es todo, hermano. Todo. No te vayas a enojar con Dios porque de pronto ves, ay, pero no es nada mío, ¿cómo así? Bueno, puede haber un reclamo. No, hermanos. Te voy a decir algo. Gracias a Dios que todo es de Él. Yo doy gracias a Dios que todo es de Él. ¿Por qué motivo? Porque es que en las manos de Dios todo es bendición. En las manos del hombre todo se degrada. Si es como Dios nos da las fuentes de agua y la gente las quiere secar para construir. Como da el pulmón, el aire por medio de los árboles y los hombres los quieren talar o tumbar. Y así sucesivamente. Vea cómo con las minas contaminan las aguas, los ríos. Y esto es una degradación porque quien degrada la naturaleza está degradando también todo cuanto le hace falta al hombre para la vida. Mire que muchos matan las abejitas de diferentes formas. No que las coja con un matamoscas y las mate. No, no es así tampoco. Porque incluso cuando nosotros vemos una abejita, tratamos de no hacerle daño. ¿Sí? Le abrimos la ventana para que salga, así que entró a donde estamos. O si la vemos por ahí en el suelo que está medio falleciendo o algo, tratamos de no pisarla o ponerla en un lugar donde nadie le va a hacer daño, porque la abejita es algo indefenso, muy bonito, da cosas muy dulces como la miel, pero muchos dicen o conocen a la abejita solo porque da miel. Dicen, ah, es un animalito que da miel, qué rico, cuidémosla. No, hermano, esto va mucho más allá. Por medio de las abejas hay la polinización. O sea que ellas con sus paticas cuando van a las flores, cuando van a las plantas, ellas con sus paticas van a quedar allá, en las paticas queda enredado el polen. Entonces cuando van y pisan a otro lugar, ese polen pasa allá donde está y se crea la vida. Ve, empieza a generar vida. Entonces allí crece otra matica porque fue trasladado el polen, que es lo que hace nacer esa matica. Entonces mire la importancia que tienen las abejas. Por eso he oído y vamos a escuchar muchos documentales, porque ya están saliendo muchos documentales de cuidar las abejas. No las matemos, porque de ella depende también la vida nuestra. Porque si no hay abejas, moriría el ser humano, porque no tendría que comer o que alimentarse. ¿Ve? A través de ellas recibimos el alimento, ya que ellas plantan ese polen. Ahora, ¿cómo estamos matando las abejas? Dese cuenta de lo que le voy a decir, mis hermanos. Las abejas no las estamos matando con un matamoscas o con un palo. Resulta que los celulares matan las abejas. ¿Cómo la ve? Cada que nosotros hacemos uso del celular, entonces hay muerte de abejas. Porque las ondas que da el celular, eso hace con ellas. Pero nosotros sí que nos entramos a una tecnología y tenemos que hacerlo porque es la manera que nos toca. Pero entonces tratemos de mirar a ver cómo nos anoticiamos, qué hacemos para que no vayamos a acabar con esto tan importante como son esos seres animales creados por Dios, para que tengamos vida nosotros. Cuando hemos leído de Jehová, es la tierra y su plenitud, es que le pertenece plenamente todo, plenitud. Dios está diciendo que no le hagamos reclamos a Dios porque no nos pertenece nada. En manos de Dios no hay degradación. En manos del hombre sí hay degradación. ¿Ve? Hoy aquellos sitios polares
los polos de la Tierra están siendo derretidos por el calentamiento global. ¿Y quién produce ese calentamiento global? El hombre. Porque hoy hay mucha bombilla, porque hay mucha quema de árboles, porque hay quema de la naturaleza. Mire cuántos incendios se ven y provocados por el hombre. La mayor parte provocados por el hombre. Entonces estamos destruyendo. Estamos acabando con la capa de ozono. Nos estamos matando a nosotros mismos. Ya no podemos salir al sol si no llevamos protección solar. Un protector, una crema. O con sombrilla, o con... por eso ahorita se ve mucha gente con cachucha. Y la cachucha la están vendiendo con filtro solar. Valen más que las otras. Pero cubre la parte de la cara y hace que no tengamos malestar con el sol. ¿Ve? Mire que todo se da poco a poco y vamos entendiendo las cosas. Así que en las manos de Dios la tierra no va a ser degradada, sino que Dios sabe cuidar de toda su creación. Pero Él nos da ejemplo para que nosotros también la cuidemos. O sea que en cuanto dependa de nosotros también, cuidemos. Entonces dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, la tierra, el mundo y todos los que vivamos ahí en la tierra, en este mundo, todo es de Jehová, de Dios. ¿Ve? O sea que todo es propiedad divina. No nos afanemos por eso, mis hermanos, porque hay algo claro. Nosotros nos morimos y no nos vamos a llevar nada. Ahí nomás está la respuesta, que no nos pertenece nada. Porque si nos perteneciera, ¿qué tal de nosotros tener algo que digamos, no, esto es mío, yo no me puedo morir sin llevármelo? Entonces está claro, mis hermanos, eso es real. Dios nos habla por diferentes formas. Muérate tranquilo, murámonos tranquilos. No tengamos más de lo que debemos de tener, porque ¿para qué atesoramos cosas? ¿Para qué atesoramos riquezas, dineros, casas y un poco de cosas que ni siquiera las podemos disfrutar todas? Porque hay gente que tiene 20, 50. Yo conozco una señora que tenía 49 casas en Bucaramanga, donde yo vivía antes. Y me decía la señora que sufriendo, imagínense, porque tener 49 casas. ¿Y por qué sufría? Porque no podía recoger la renta de todas. Se le perdía la platica. No le alcanzaba el tiempo para recoger la renta de todas. Y si ponía a alguien a que recogiera la renta, pues se la robaba. Y ya tenía todas estas experiencias y sufría. O sea que el mucho tener da sufrimiento. Es mejor tener una casita para vivir, ¿sí? Y vivir tranquilos. Así que, hermanos, Dios nos está hablando aquí claramente. Todo lo que de pronto decimos que es de nosotros, cuando muramos no podemos llevárnosla, hermanos. Es imposible llevar cualquier tipo de propiedad. Sea para donde se vaya la persona, para el reino de los cielos, o si no fue de Dios, pues se va para el otro lado. Allá sí peor, porque lo que lleve se le quemará. Entonces, ¿para qué? ¿Qué tal guardar los billeticos bien nuevecitos para echarlos al fuego? No, hermano, eso no. Eso no, nadie puede llevar nada. Entonces, ¿todo es de quién? De Dios. No nos afanemos por eso. Salmo 50:10. Más bien afanémonos por disfrutar lo que Dios nos da. Eso sí te digo, hermano, disfrute lo que Dios te da. No dejes de comer algo que te guste, porque Dios te lo está dando, la oportunidad, dándole la plata para que vaya y compre ese manjar, ese ponqué, ese bizcochito, decimos nosotros aquí en Colombia. Ese bizcocho, cómprelo y cómalo. Esta palabra bizcocho no se puede decir en todo lado, porque en otros lados quiere decir otra cosa. Entonces, lo que Dios nos dé, administrémoslo bien, hermanos. No se abstenga de nada, vista bien, coma bien, disfrute de conocer otras partes, en fin, pero disfrute tanto del amor de Dios. Vamos a leer ahora un salmo, el 50:10. Mira lo que dice este salmo, hablando de las propiedades divinas. Porque mía es
toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Mira, no pertenece nada al hombre. Lo que Dios te dé para disfrutar, si te da un buen caballo, úselo, móntalo, gózalo, cuídelo. ¿Eh? Ya las gallinitas, lo de corral y esto nos da para el mantenimiento, para poder comer y subsistir. Hay cosas que Él nos permite que tengamos como una bendición, ¿ve? Pero ahí está muy claro que ni siquiera las bestias, o sea, todo es de Dios, no es de nosotros nada, ni siquiera esto. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Él está significando más y más cada vez que leemos la palabra de Dios que de nosotros no es absolutamente nada. Todo es propiedad divina. Salmos 89, 11. Salmos 89, 11. Dice así: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Vea cómo sella, cómo nos da esa respuesta, esa enseñanza, que nada es de nosotros. ¿Ve? Muchos están diciendo por allá, están pensando, entonces, ¿para qué fuimos creados? ¿Cierto? A ti que te digo para qué. Cuando leamos a Ageo 2:8, dice así: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, ¿qué conclusión tenemos acá? Que así Dios nos dé la oportunidad de conseguir algunas cosas aquí en la tierra, temporalmente van a ser de nosotros, temporalmente, o sea, por un tiempo, ¿sí? Como a perpetuidad. La palabra perpetuidad es a un tiempo. No es lo mismo la palabra eternidad, que es por siempre, ¿sí? Y Él nos está ofreciendo aquí algo a perpetuidad, para que lo sojuzguemos, lo cuidemos, lo distribuyamos, lo administremos bien para nuestro bien. Pero es por un tiempo, porque llegará el tiempo en que morimos y nada nos podemos llevar. ¿Eh? Pero en cambio de eso, en cambio de reclamarle por eso, ay, que no es mía tal cosa, que todo es de Dios, no, ¿sabes? No reclamemos, démosle gracias porque Él nos ofrece algo, no a perpetuidad, no por un tiempo, sino eternamente, que es la salvación y la vida eterna. Esa herencia es la que Él nos ofrece. O sea que aquí nos está dando, la vida de nosotros es un paseo. Nosotros pasamos por la tierra como un paseo. Disfrutemos el paseo. Cuando tú vas a paseo, ¿a qué vas? ¿A disfrutar o a amargarte? Pues a disfrutar. Usted ya echa allí buen alimento, echa sus huevos cocinados para comer por el camino, echa ya la comida mejorcita, la hace para, mejor dicho, para disfrutar. O cuando llegue a un lugar, come lo mejor, porque eso es parte del paseo. ¿Qué tal ir a un paseo a aguantar hambre? Eso sería el colmo, ¿no? Pero mis hermanos, nosotros tenemos que ser muy inteligentes. En cambio de que nos dé aquí en la tierra cosas ahí que nos da para disfrutar muy hermosamente, es pasajera porque Él nos ofrece algo eterno que es la vida eterna, la salvación y la vida eterna. Eso es por siempre. Entonces, eso sí es lo que vamos a anhelar y lo que querrás tú y yo perseguir. ¿Eh? Pero ahí no se queda todo, mis hermanos. Aquí, si esto pensamos que todo es de Dios, y porque así lo dice la palabra, así es verdad, que nada nos podemos llevar de allí, te quiero decir que te va a hablar de otras propiedades divinas. Ya hablamos de lo material, ¿sí? La tierra y toda plenitud y todo lo que hay en ella, incluyendo a nosotros. Hay una propiedad divina que es el alma de los hombres. Imagínate. Ni siquiera el alma nos pertenece, mis hermanos. ¿Mm? Entonces la propiedad de Dios es también el alma del hombre. Eso le pertenece a Él. Y mire lo que dice del alma. Deuteronomio 32:6, empezamos a mirar.
Dice, así pagarás a Jehová, pueblo loco e ignorante. Oigan esto, una pregunta. Que muchos están pagando a Jehová mal, muy mal, mal. Nos da bien y le pagamos con mal. Nos da bendiciones y le pagamos con pecado, con desobediencia, con desamor, con apostasía, con ateísmo, no creyendo en Él. Así le pagamos a Jehová, aún Él dándonos bendición. Hay muchas personas que están bendecidas, tienen buen empleo, buen trabajo, viven bien. ¿Y sabe cómo le están pagando a Dios? Con ateísmo, o sea, no creyendo en Él. Tú no vives, tú no, es mentira que tenemos Dios. Así le están diciendo. Y Dios los tiene ahí, aún disfrutando de bendiciones. A ver cuánto tiempo les dura eso. A ver, esa es la paga que les da aquí en la tierra. Porque si siguen el ateísmo sin conocer o saber de Dios, negando a Dios, que no lo hay, entonces llegará su tiempo y muere. Y quien muere siendo ateo, sin conocer o desconociendo a Dios, ¿será que Dios lo va a recibir en su seno? ¿Será que Dios le da la salvación en la vida eterna? Pues con todo y su ateísmo y todas las bendiciones que recibió, que no se puede llevar nada de eso, tendrá que pasar por la paila primero. Allá es donde le pertenece eternamente, también le va a dar, porque es generoso, Dios es muy generoso. A nosotros da una salvación eterna. Pero es generoso con todos, Él no puede ser injusto. Entonces el que se merece la eternidad en los infiernos, pues también será eternamente en el infierno. Porque Él no da más a otros, sino lo que pertenece a cada uno. Entonces dice, así pagarás a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y Él te estableció. O sea que todo le pertenece a Dios. Él fue el que nos hizo a nosotros. Por Él nosotros nacimos. Así que mis hermanos, ni siquiera le pertenecemos, ni el cuerpo, ni el alma nos pertenece a nosotros. Todo es propiedad divina. Ezequiel 18:4 habla también sobre la propiedad divina. Y dice, he aquí que todas las almas son mías. Mira, acabamos de leer algo ahí, muy claro. Las almas. Está hablando de todo el mundo, de toda la humanidad. ¿Ve? Ya habló de las bestias y los animales, pero ellos no tienen alma. Aquí está hablando directo y exclusivamente a los hombres. Entonces aquí está diciendo claramente, he aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿A ti te ha pasado algo, hermanos, que tienen algo que aprecian mucho? ¿Cierto? Y se les pierde. ¿Cierto que se sufre por eso? Por algo que se pierde, que uno atesora, que quiere harto. Como el que está comiendo algo bien rico, manjar, y ¡pum! Se le cayó al suelo. Y dice, ay, Dios mío, ese pesar que le da por haber perdido lo que tenía en la mano, ese manjar. ¿Sí? Hermanos, vamos a dejar ahí en ese versículo. Ezequiel 18:4. Y vamos a retomarlo mañana, si Dios nos lo permite. Y seguiremos hablando sobre lo que le pertenece a Jehová o lo que es de Él, que es todo. Las materiales y también las espirituales. Dios amado y Padre Santo, te damos gracias. Gracias porque hasta aquí, Señor, hemos entendido cosas maravillosas y a través de ellas, Señor, vamos a ser más inteligentes para vivir y darte a gusto, Señor mío, darte mucho gusto a ti y todo lo que hagamos para agradarte a ti, Señor, porque realmente viene todo de ti y de nosotros no es nada, Señor mío, solamente lo que tú nos ofreces, que es la salvación y la vida eterna, la cual empezaremos a valorar por medio de esta palabra que nos está dando.
Te damos muchas gracias por ello, Señor. Bendigo a todos mis hermanos en nombre de Jesús. Amén.